me pongo a pensar si es porque se quedan sin gente o qué, pero está bueno. La verdad que hoy justamente Caro estaba hablando con el padre y le estábamos comentando esto, que el grupo de jóvenes está estudiando romano, y decía, uy, cómo le gusta sufrir al grupo de jóvenes, porque sabe que romano es amplio, no es complicado, pero hay que estudiarlo en profundidad, y está bueno esto de que podamos hacer un capítulo por ahí por sábado, es interesante. La cuestión que me surgió es que no sabía si hacerlo a modo de prédica o a modo de exposición. Entonces, ahora que somos un grupito chico, quizás sea algo, una onda de discipulado, pero no tan una prédica específica, ¿no? Y para entrar un poquito en contexto, hice un breve resumen del capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos, que ya fueron viendo, pero por una cuestión de que todo se va entrelazando, todos los capítulos se van entrelazando entre sí, y por ahí no quiero arrancar del 4 específicamente. Por ahí el 1 lo salté porque es la salutación de Pablo, a lo que él apuntaba. Ahí hace una pequeña introducción del tema que va a ser la justificación. En el capítulo 2 lo dividí en dos bloques. Del 1 al 16 habla de la condena al moralista. Y el 1 arranca diciendo, tú, que eres el que juzgas a los demás, estás haciendo lo mismo que decir que no hagan los demás. Después, del 17 al 29, habla de la condena al judío, que habla de que tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Entonces está hablando en los dos casos de lo que es la hipocresía, ¿no? El judío que enseña a los demás, pero que para sí no lo toma, y que el moralista que se la pasa jugando, pero no ve lo que hace él. El capítulo 3 está dividido lo dividí yo en tres bloques. Del 1 al 4 es la incredulidad del judío, donde no quiero volasear, creo que el 3.3 dice, pues que si alguno de ellos, habla de los judíos, han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Entonces está hablando de que aún así, la incredulidad del pueblo judío, Dios sigue manteniendo su promesa, la promesa con ellos, ¿no? Después, del 5 al 8, habla de la injusticia, ¿no? Entonces dice, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Y hay un ejemplo en Santiago, que creo que es Santiago 1.20, que habla de que cuando en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces acá está resaltando de cómo nuestra propia injusticia hace resaltar de cómo necesitamos siempre de la justicia de Dios. Después del 19 al 31, que es lo que habrá dicho el sábado pasado, hace como una introducción a la justificación ya. Y yo, cuando Licha me dijo que hable del 4, me dice, habla de la fe, porque se menciona muchas veces la fe, pero sinceramente no puedo hablar de la fe si no hablo de la justificación, porque acá, en este capítulo 4 de Romanos, el 3, 4 y un poco del 5, está todo entrelazado. Yo no puedo hablar de la justificación sin hablar de la fe, y no puedo hablar de la fe sin hablar de la justificación. Entonces, primero que nada, que hice fue buscar qué significa justificar, y es de declarar como justo a alguien. Entonces, cuando acá todo el tiempo la palabra nos esté diciendo fue justificado, o sea, fue declarado justo, fue contado por justicia, o sea, se declaró como justo. Entonces todo el tiempo la idea es reemplazar esa palabra, porque como muchas veces la leía así, no le daba importancia o no entendía con profundidad qué era lo que significaba la palabra. Entonces yo la leía como justificación hasta que entendí lo que era la justificación. Ahora, como para entrar un poquito en contexto, en el capítulo 4, el contexto histórico es de que Pablo está escribiendo esta carta a los romanos desde Corinto. Y estaba en Corinto recaudando plata estaba, para ayudar a los necesitados que estaban en Jerusalén. Entonces él, mientras está escribiendo esta carta, su idea es ir de Corinto a Jerusalén y de ahí ir hacia Roma, donde está la iglesia esta. La cuestión es que cuando él llega a Jerusalén, ahí lo mandan al juicio y es donde es apresado. Eso está en Hechos 25.2, no lo voy a leer, pero es cuando él queda preso ahí en Jerusalén. Entonces él llega un tiempo después a Roma. Ahora, el contexto cultural más o menos de la iglesia de Roma, que fue lo que me llamó la atención, y estaba hablando recién
es como que no hay definido quién fue el fundador de la iglesia en Roma. Como que no tiene un fundador conocido. Algunos dicen que pudo haber sido, no sé, estábamos hablando recién con David, y como que se nombran varias personas, pero no hay un fundador conocido. Por eso también se va a entender que es la primera vez que Pablo va a ir a esta iglesia en Roma. Algunos historiadores dicen que posiblemente fue un grupo de gente que se convirtió, así por ejemplo un grupo como nosotros que nos convertimos, vimos la necesidad de una iglesia y dijimos, bueno, vamos a empezar a juntarnos. Entonces él está escribiendo porque dice a las personas y a las iglesias que están en las casas, entonces se refiere a esto, a esta junta que hacía la gente, ¿no? Y además de que la membresía era mayormente gentil en esta iglesia, ¿no? Entonces yo a Romanos 4 lo dividí en 6 bloques. No voy a hablar de los 6 bloques, pero quiero hablar de 3 por lo menos, que son los que por ahí me llamaron un poquito más la atención. Del 1 al 3 habla de la fe de Abraham, del 4 al 8 de las obras y la justicia, del 9 al 12 de la circuncisión o la incircuncisión, que eran los debates que siempre se armaban. El judío decía, pero estos que son incircuncisos, ¿por qué si nosotros somos justificados por esto? Ellos decían que ellos fueron justificados por esto, o por las obras, o por la ley. Entonces Pablo va dejando en claro de que ninguna de estas cosas era lo que los iba justificando a ellos, era lo que los declaraba justo, digamos. Acá, por ejemplo, da la respuesta en el 3:30, donde dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, está diciendo, todos van a ser juzgados por la fe, ¿no? Van a ser justificados por la fe. Del 13 al 17 habla de que no es por ley, que es por la fe, porque ese era otro problema que había de la ley judía, que la ley judía no es la que justifica, sino, como decía el dicho, siempre fue la fe desde un principio desde el Antiguo Testamento. Después del 18 al 22, la fe sin duda es de Abraham, y del 23 al 25 habla de nosotros y de Jesucristo. Ahora, una pregunta que me hice y que les tiro acá nomás, es cuando Pablo empieza a hablar de Abraham. ¿Por qué elige el ejemplo de Abraham y no de los otros patriarcas? Por ejemplo, no sé, no elige a Moisés, no elige a los profetas, teniendo tantos ejemplos para hablar de fe. ¿Por qué él puntualmente elige a Abraham? Porque recordemos que las cartas también a veces están dirigidas a donde hay judíos, ¿no? Porque es donde se armaban estos problemas. Entonces viendo, digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Abraham? Hay como 3 puntos de que te dicen por qué, ¿no? Primero, porque no había una ley que juzgue a Abraham. O sea, el pueblo judío se manejaba por la ley, que ellos eran justificados por la ley. En cambio, a su patriarca, al que ellos tienen allá arriba, nunca pudo ser justificado por la ley, por ejemplo. O sea, no había una ley que lo analice. No había circuncisión tampoco. Él, es más, desde la promesa de Dios hasta que se circuncidó pasaron como 20 y algo de años, me parece. Porque fue, creo que después de que tuvo al hijo. Y después, otro punto que justo Licha recién lo estaba diciendo y no se acuerda ni nada, es para traer el concepto de que la justificación por fe no era algo nuevo, sino algo que ya pasaba anteriormente. Por eso Pablo cita a Abraham en este momento. Y ahora me gustaría que vayamos a Génesis para ver un par de cositas de Abraham. Sé que capaz que ya lo reconocemos, y ya el tema del Seba habló un poco también de esto, ¿no? Yo quiero profundizar un poquito, pero porque quiero ir a algo puntualmente. Sabemos que, vamos al capítulo de Génesis 12, específicamente, y Abraham venía de Ur de los Caldeos, ¿no? Ur de los Caldeos era el epicentro del paganismo en esa época, ¿no? Se dice que había algo así de 300.000 habitantes, no les faltaba tecnología, eran avanzados, eran cultos. O sea, él venía él tenía cultura, ¿verdad? En Génesis 12, del 1 al 3, tenemos el primer contacto de Abraham con Dios. Y no solamente que es un contacto, sino que Dios ahí sobre la mesa le pone todas las cartas. Si alguien puede leer del 1 al 3, sí. Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham,
Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicieren y a los que te maldijeren los maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Bueno, acá es la primera vez que Dios se presenta a Abraham, ¿no? Y como le digo recién, le tiró todas las cartas sobre la mesa. Dice, bueno, andate, deja tu parentela, deja tu tierra, deja todas tus posiciones. Y encima le tira la promesa. Yo te voy a prosperar, te voy a dar esto, van a ser todas las grandes, más grandes que todas las naciones. O sea, de la nada arrancó áspera la cosa, ¿no? Entonces, ahora me pregunta, ¿Abraham obedece a Dios en este primer llamado? ¿Qué piensan ustedes con eso? No hay respuestas incorrectas. Sí. Después, por lo menos continuando un poco con la lectura, le dice vete de tu tierra, y dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Bueno, sí, está bien. Hay una obediencia, pero es en parte, ¿no? Porque dijo, vete de tu tierra, deja tu parentela. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Trajo a Lot, su sobrino, y a su padre, ¿no? Entonces, eso tuvo una consecuencia. Quizás no le afectó a grandes rasgos, pero después Abraham tuvo que estar en Harán 15 años hasta que murió el padre. O sea, fueron 15 años desde que Dios lo llamó que estuvo un tiempo perdido. Que tuvo que estar ahí esperando hasta que el padre falleció. Y encima después se lleva otra vez al sobrino. O sea, no, se lo lleva con él. Y sabemos lo que pasa después en la decisión por haberse llevado al sobrino. Después de eso, ya ahí en el mismo, pero en el 10, llega la primera prueba de Abraham. Que es, les voy a leer a veces. El 12:10 dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sara, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios, dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te preservarán la vida. Ahora pues di, que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Viene la primera prueba que tiene, ¿no? Que es el hambre ahí en Canaán. Entonces, él lo único que tenía que hacer era confiar en Dios. Porque si Dios lo puso ahí, yo analizando el lado lógico, veía, bueno, si estoy pasando hambre acá, me voy allá porque mi familia se muere de hambre. Y muchas veces ponemos esas decisiones por encima de lo que Dios ya puso en nuestra vida, ¿no? Acá con Abraham pasó algo parecido. Él solamente tenía que quedarse ahí confiando en Dios. En cambio, fue a Egipto y ¿qué pasó? Eso le trajo una consecuencia. Tuvo que mentir sobre la identidad de su esposa, diciendo que era su hermana para que a él no lo maten. Y sabemos que en la cultura de antes era este intercambio por las mujeres, ¿no? Si Sasha, yo iba a estos lugares, ellos me ofrecían vacas, me ofrecían bienes para poder casarse con ella. Bueno, acá pasó lo mismo con Abraham. Le dieron un montón de cosas y encima puntualmente el faraón fue el que se quedó con la esposa de Abraham, ¿no? Entonces, igual Dios no permitió que el faraón tocara a la esposa de Abraham y manda una plaga a la familia del faraón. Más adelante, creo que en el 17 es, dice, mas Jehová hirió a faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, la mujer de Abraham. Entonces acá estamos viendo, entonces ahí es cuando el faraón se va a Abraham y le dice, loco, ¿qué me hiciste? Me mentiste, ahora me está pasando todo esto porque yo no sabía que era tu esposa, qué sé yo. Entonces, bueno, resumiendo, le dicen, bueno, andate, le dicen, vete, le dejaron todas las cosas que tenía y se fueron, ¿no? Entonces, en esta primera prueba, yo decía, bueno, pero era nuevito, Abraham, era nuevito, o sea, le podía errar al principio. Después viene una segunda prueba, que ese ya es en el capítulo 16, un poquito más adelante. Cuando Dios ya había prometido descendencia a Abraham, él prefirió escuchar a la mujer, ¿no? El 16 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya
ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sara. Entonces, acá, por la... ¿Qué sería? Por el mal consejo de la mujer, él toma a la sierva y tiene un hijo con ella, ¿no? Que es Ismael, ¿no? Entonces ahí tuvo la segunda prueba. Si Dios ya le había prometido descendencia, ya le había hecho una promesa, ¿por qué tomar otra decisión en realidad? Terminó cometiendo adulterio, porque es así, y un acto desobediente trae resultados no deseados, ¿no? Él, ese mismo acto, ese mismo hijo, después trajo miseria a toda su otra descendencia, a la descendencia de Isaac, que sabemos que es el conflicto con los árabes hasta el día de hoy, que es el problema que se sigue habiendo. Ya pasaron 4000 años y siguen teniendo problemas. Y aún a pesar de la imperfección espiritual de Abraham, él siempre regresaba a Dios, ¿no? Regresaba en fe al Señor. Y esto es lo que me llama la atención en realidad. Cómo él, sin tener una ley que le marque que estaba haciendo mal las cosas, volvía a Dios. Volvía en fe a buscar a Dios. Entonces pasa lo que el Señor le había prometido, ¿no? En la adultez y estando estéril, es un milagro del Señor, Sara queda embarazada. Y tiene a su hijo, el hijo de la promesa, que es Isaac. Entonces en este momento es cuando viene la prueba más zarpada y más grande que tiene Abraham. Que es cuando, en el versículo, bueno, ya saltamos al 22. Y dice así: aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora a tu hijo. Y acá hoy prestando la atención leyendo esto me causaba gracia, porque decía: toma ahora a tu hijo, tu único hijo. Como que Dios en la llaga le empieza a hacer así: tu único hijo, a Isaac, sabiendo que también estaba su otro hijo, a quien amas encima. Porque le podría haber dicho: toma a Isaac, andá y ofrecerle un sacrificio. Y no, le dijo: toma a tu único hijo, el de la promesa, a Isaac, al que amás. O sea, como que le recordó todas esas cosas. Dice: y vete a la tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. O sea, después de haberle toda la introducción, le dijo: bueno, ahora que recordaste todo esto, ofrecerle un sacrificio a mí. Y lo que sinceramente es asombroso de esto, es la respuesta que tiene Abraham. Abraham respondió con una confianza absoluta, porque dice: se levantó de mañana y preparó todas las cosas y llevó unos siervos y llevó a su hijo a donde Dios le había mandado. Me sorprende la respuesta de Abraham, ¿no? Sabiendo que Isaac era el único medio para cumplir la promesa que Dios le había dado hace 30 años atrás más o menos. Era Isaac, era el cabo fundamental que iba a cumplir después toda la promesa que se venía, que Dios durante estos 30 años le iba recordando todo el tiempo. Entonces él era la pieza fundamental, y ahora Dios le está pidiendo que lo entregue en realidad. Y me sorprende cómo él responde con obediencia. Encima es una obediencia inmediata, o sea, ni lo piensa. Y Dios, a su vez, con la provisión de un sustituto, porque cuando estuvo a punto de sacrificarlo, dijo: no, pará, yo tengo a alguien que va a reemplazar a tu hijo. Entonces, todo este trayecto de Abraham me va mostrando cómo su fe fue puesta a prueba todo este tiempo, y cómo para la prueba más zarpada que él tuvo, ya estaba maduro. Entonces, eso me fue marcando el hecho de decir: y nosotros también somos puestos a prueba todo el tiempo. Nuestra fe es puesta a prueba todo el tiempo, a donde ustedes están, donde estudien, donde trabajen. El punto es, no es que Dios le da las sus peores batallas, las mejores guerreras, esas frases que vemos por ahí, nada que ver. O sea, el punto es de que nosotros cada vez podamos tener una respuesta más madura para lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas, ¿no? Y por ahí, el énfasis de todo el capítulo 4, yo sé que no me quiero ir por las ramas, me estuve hablando de Abraham, pero porque me sorprende cómo Dios trabajó la fe en él hasta probar, pedir la vida de su hijo. El énfasis para mí, desde acá del punto 4 y casi de todo Romanos, es la fe, la justificación mediante la fe, ¿no?
Ahora, una herramienta que estoy aplicando últimamente que me sirve mucho, ¿no? Es que una vez que llego a todo esto, cómo esto se conecta con el Evangelio, ¿no? Cómo lo que acá me está diciendo Romanos, yo lo conecto con el Evangelio. Por ahí es un poco más sencillo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, porque uno mira hacia atrás, vemos por fe lo que hizo Jesucristo en la cruz, cuando nosotros no lo vemos, no lo vimos, no lo vivimos, pero por fe creemos. Entonces, ¿cómo nos conecta esto con el Evangelio? Es un poquito más sencillo que verlo desde el Antiguo Testamento, cuando iban a una promesa futura, por fe mirando al futuro, que era lo que Dios había prometido. Entonces, ¿cómo esto yo lo conecto con el Evangelio? Es entendiendo de que nosotros somos justificados, ¿no? Somos declarados justos por medio de la fe nada más. Ahora, ¿cómo? Por Jesucristo. El 4.25 habla de Jesucristo, dice, Jesucristo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, el que fue entregado por nuestra injusticia, el que se entregó por nuestra injusticia, se entregó en la cruz, resucitó, ¿para qué? Para que nosotros seamos declarados justos. Bueno, vuelvo a decir, somos declarados justos por medio de la fe. Y ahora eso, una pregunta que tiro hacia el aire. ¿Cómo se ven ustedes delante de Dios hoy en día, chicos? ¿Cómo se ven cada vez que se tienen que parar delante de la cruz de Cristo y ver todo el sacrificio que Él hizo? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo me veo yo, Eric, delante hoy de la cruz de Cristo? Y eso me hizo pensar, sinceramente, ¿no? Me hizo pensar de que no tengo la capacidad de hacer nada. Me hace ver de que cada día necesito más de Dios, ¿no? De que cada día dependo más de Él. Mientras más lo conozco, me voy dando cuenta de que más dependo de Él en mi vida. Porque no hay nada, no hay obras, como el capítulo 4 acá nos dice que no son las obras, es la fe. No hay nada que humanamente podamos hacer para ser declarados justos delante de Dios. ¿Por qué? Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nada que nosotros podamos hacer. Estar destituidos significa que quedamos fuera. Fuimos echados de la presencia de Dios, ¿no? Y si Romanos 3 terminara ahí, sería... Estamos al horno en realidad con las palabras. Pero gracias a Dios sigue hasta el 26, por lo menos. Y dice, siendo justificados gratuitamente, como había dicho Lisandro, es algo que se nos entrega, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre. Esa es la fe que nosotros tenemos, en el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, para manifestar que su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, los de Romanos 3.23, que todos habíamos pecado. Y el 15 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y Él que justifica al que es de la fe, a la fe de Jesús. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, para cerrar, chicos, nosotros humanamente no podemos hacer nada. Para estar delante de la presencia de Dios no podemos hacer nada. Solamente dependemos, en pocas palabras, de nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En Jesucristo. Pero por nuestra fe, mirando atrás el sacrificio que Él hizo en la cruz y entendiendo hoy eso, tenemos acceso a Dios. O sea, nosotros no hubiéramos podido hacer nada humanamente como trataban de hacer los judíos por medio de la ley, por medio de la circuncisión, por medio de todo lo que ellos se ponían, de tener una vida recta y correcta. Eso no nos declara justo delante de Dios. Así que, bueno, eso era más o menos lo que les quería traer por hoy. Iba a seguir con un poco el 5, pero no lo quería spoilear al próximo que seguía. Así que, bueno, lo único que quiero traer más que nada a colación es eso, de que nosotros por nuestras propias fuerzas no vamos a poder hacer nada para presentarnos delante de Dios. Que el único que hizo eso fue Jesucristo en la cruz, ¿no?
podamos entender de que cada vez que conocemos más a Dios nos vamos a dar cuenta que más lo necesitamos. Así que, Caro, ¿querés orar para terminar? Bueno. Caro. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor, por lo que pusiste en el corazón de Eric. Te pedimos, Señor, que vos nos estés hablando en lo personal también durante toda la semana, Señor, en nuestro devocional diario. Que vos puedas hacer crecer nuestra fe, Señor, que puedas estar afianzando, Señor, nuestro camino. Dejamos cada una de nuestra vida en tus manos, Señor, para que vos estés haciendo la obra en cada uno de nosotros. Te pedimos que nos sigas acompañando en lo que queda de esta reunión, Señor, y que cada una de las cosas que hagamos y digamos, Señor, te honre. Gracias por todo lo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna le quedó alguna duda? Porque si no, corta el video.